Lo que los científicos descubrieron en este túnel abandonado de Estados Unidos sorprendió a los científicos. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Los túneles son recónditos lugares subterráneos, perfectos para ocultar aquello que no debería ser encontrado. Pero, ¿qué pasa cuando todos estos secretos salen a la luz? Desde criaturas misteriosas hasta un impactante hallazgo histórico. Empecemos. 15. Criatura de alcantarilla. Creo que está bastante claro que no es buena idea el explorar un túnel solo para perseguir algo que no sea humano o potencialmente de este mundo, ¿verdad? Si miran este video, parece que la gente está bajando por un túnel de alcantarillado y casualmente tropieza con una criatura a lo lejos que definitivamente no es humana, ni un animal que puedan reconocer. Como pueden imaginar, la gente se volvió loca cuando vio el video y comenzaron a preguntarse qué era exactamente lo que estaban viendo. ¿Tú de qué crees que se haya tratado? 14. Túnel espeluznante. El creador de contenidos estadounidense Joshua McCartney es reconocido por encontrar joyas escondidas del mundo y en esta ocasión se hizo viral al hallar un largo túnel subterráneo en medio del bosque. McCartney publicó el video de este descubrimiento a mediados de septiembre, pero se viralizó en las últimas horas. En el metraje aclaró que estaba caminando por el bosque cuando vio una entrada cubierta entre la maleza. No estaba destinado a encontrar este lugar, relató el TikToker, quien decidió ingresar al túnel que conducía bajo tierra. El joven, popular por adentrarse en estructuras desconocidas, encendió su linterna y entró. El joven escuchó un sonido extraño mientras bajaba las escaleras, y las cosas se volvieron más terroríficas. Seguí este largo túnel que me llevó a través de una cámara llena de estas enormes puertas de metal, agregó McCartney. El TikToker, que cargaba una linterna y una mascarilla, relató que siguió bajando y se cruzó con una gran puerta de metal. Mientras seguía caminando, todo se veía más deteriorado, hasta que llegó a una serie de habitaciones. En este punto, la estructura dejó de tener escaleras, pero contaba con varios pasillos. McCartney encontró habitaciones con paredes llenas de huellas. El TikToker aclaró que no entendía qué era esa estructura y solamente pudo identificar uno de los cuartos, los baños. Al terminar de ver este sitio abandonado y deteriorado, llegó a un túnel que conducía hacia la salida, pero en otro punto del bosque. No tenemos ni idea de qué pudo haber sido este lugar, pero fuera lo que fuera, realmente querían mantenerlo en secreto. 13. El niño de las estrellas. En la década de 1930, en una cueva en un poblado rural al sur del estado mexicano de Chihuahua, un adolescente estadounidense encontró 2 esqueletos completos enterrados en el túnel de una mina. Debido a su extraño aspecto, se cree que uno de ellos pertenece a una criatura extraterrestre o un híbrido humano extraterrestre. Los indígenas que habitan la zona donde se encontraron los cráneos cuentan una antigua leyenda sobre los niños de las estrellas. Según estos relatos antiguos, los restos pertenecían a una mujer y a su hijo híbrido, nacido de una mujer humana y algún ser masculino alienígena. Sin embargo, los científicos creen que se trata de un adulto y un infante exiliados de su comunidad por las malformaciones físicas del menor. Lo cierto es que el cráneo del niño de las estrellas muestra una serie de alteraciones que no parecen propias de un ser humano. En el 2003 se realizaron pruebas de ADN y los resultados fueron que los 2 cráneos no están relacionados genéticamente. También resultó desconocido el gen del padre. 12. Ciudad subterránea. Es increíble que una sola y pequeña grieta haya llevado a este enorme hallazgo. A más de 85 metros bajo la superficie, Derinkuyu es la ciudad subterránea excavada más grande del mundo, estando en uso casi constante durante miles de años, pasando de los frigios a los persas, los cristianos de la era bizantina y finalmente a los griegos de Capadocia. Pero, ¿cómo fue descubierta? Un lugareño anónimo notó que sus pollos desaparecían en una grieta creada durante la remodelación de su casa. Tras una investigación más detallada, descubrió un pasadizo oscuro. Eso fue el comienzo de la red enredada de viviendas subterráneas, almacenamiento de alimentos secos, establos de ganado, escuelas, bodegas e incluso una capilla subterránea. Pero Derinkuyu no es la única ciudad subterránea de Capadocia. Hay al menos 200 ciudades subterráneas separadas en la región, con túneles que se extienden hasta 9 kilómetros. Además, todas tienen vías de escape de emergencia para un retorno inmediato a la superficie. Después de más de 2000 años, Derinkuyu
fue abandonada por última vez. 11. Cueva de Rising Star. Si las cuevas hablaran, podrían revelar muchos secretos sobre nuestros antepasados. Y es que los científicos las han utilizado como una especie de máquina del tiempo para descubrir la historia de la humanidad. Pero no te preocupes, no es necesario que escuches a las cuevas hablar, porque los expertos ya han hecho un trabajo impresionante en la cueva de Rising Star en Sudáfrica. Esta cueva es la más antigua del mundo, con unos impresionantes 2,8 millones de años. Dentro de ella, los arqueólogos descubrieron fósiles y herramientas de piedra, lo que les permitió desentrañar la historia temprana de la humanidad. Pero espera, lo mejor está por venir. En el 2013, los científicos descubrieron una nueva especie de homínido dentro de la cueva. Esta nueva especie, llamada Homo naledi, es una de las más primitivas que se hayan descubierto y ha proporcionado información sobre cómo vivían nuestros antepasados más cercanos. 10. Fantasma del túnel. Al parecer, en Japón, algunas personas estaban inspeccionando uno de los antiguos túneles de la Segunda Guerra Mundial que llenaban el país, buscando fugas de radiación, y fue entonces cuando dicen que vieron un fantasma. Ahora, este túnel en Japón descendía unos 500 metros bajo la superficie, es decir, uno bastante profundo. Pero cuando se observa cómo se grabó supuestamente el fantasma en video, se puede ver que las cosas son demasiado perfectas como para ser algo aleatorio encontrado en un túnel. ¿Saben? Como la cámara que empieza a fallar justo cuando aparece el fantasma, o cómo este empezó a hablarles a los hombres en el túnel, llamándolos con gestos para que se acercaran y etc. Sí, es totalmente falso, y es por eso que hay que tener cuidado con lo que se ve en internet. Hay gente que realmente cree que túneles como esos son los lugares perfectos para encontrar un fantasma, y arriesgarán su seguridad para intentar probarlo. Estos túneles pueden ser peligrosos por razones no sobrenaturales, así que no hagan nada imprudente solo para intentar perseguir una historia de fantasmas. 9. Túnel en pirámides. Las pirámides de Giza son una de las pocas maravillas antiguas que permanecen en pie, y su construcción ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Cada nuevo hallazgo amplía el conocimiento sobre su origen y método de construcción. En este caso, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte realizaron un hallazgo fascinante, un túnel subterráneo que une varias pirámides egipcias y que, según sus estudios, corresponde a un antiguo brazo del río Nilo. Tras analizar el suelo y otros elementos geológicos, el equipo concluyó que este canal natural habría facilitado el transporte de grandes bloques de piedra utilizados en la construcción de las pirámides hace más de 3000 años. 8. Caverna de la Era del Hielo. Al principio, quizá no pienses que haya algo realmente aterrador que descubrir en un túnel, dado que normalmente son personas o animales quienes los hacen. No hay nada que encontrar excepto tierra y rocas. Pero lo que pasa con el planeta Tierra es que lo que vemos en la superficie es solo una capa de tierra y roca formada con el tiempo. Al desenterrar las capas, se observa una historia de años que ha contribuido a formar lo que pisamos ahora. Esto significa que si se excava lo suficientemente profundo, se puede retroceder hasta la edad de hielo. Y no es broma, en 2017, bajo Montreal, Canadá, se conectó una caverna a la cueva de Montreal Saint Leonard. Durante mucho tiempo, la gente sabía que había una especie de área subterránea donde podían ver grandes cavernas, con un pasaje de unos 15 metros. Sin embargo, al atravesar una pared de piedra caliza, abrieron un lugar completamente nuevo. Según los estudios, la caverna data de hace unos 15.000 años. Al principio, solo pudieron avanzar unos 200 metros, porque se encontraron con una masa de agua y tuvieron que usar una canoa para seguir adelante. No sabían dónde terminaba la caverna. No es la más grande, y solo unas pocas personas podían entrar a la vez, pero tenía las marcas de algo hecho por la naturaleza hacía mucho tiempo. Uno de los dos hombres que la descubrieron señaló que era un hallazgo enorme. Cualquier cosa de la edad de hielo es valiosa desde el punto de vista histórico, pero va más allá si hay cosas en ese túnel que puedan apuntar a aspectos de la historia que aún desconocemos. 7. Hombre de Altamura. ¿Alguna vez has oído hablar del Hombre de Altamura? Durante décadas, la verdadera identidad fue un misterio para los arqueólogos, y no es de extrañar, ya que llegar hasta él era toda una aventura. Para acceder a sus restos, tenías que adentrarte en un orificio vertical de 15 metros, atravesar un pasillo de otros 20 metros y llegar a la cámara donde descansaba junto a otros animales prehistóricos. Pero en 1993, un equipo de espeleólogos se encontraba explorando esta cueva cuando dieron con un sorprendente descubrimiento. Oculto en la pared de una cámara de la caverna, hallaron el fósil de un antiguo humano que se había quedado atrapado allí hace millones de años. Lo apodaron el Hombre de Altamura. A simple vista,
Los exploradores solo observaron un cráneo humano y una sección de sus hombros, las estructuras más visibles del esqueleto. Sin embargo, después de distintas expediciones, descubrieron que el resto óseo estaba completo, pero escondido entre las estalagmitas y estalactitas, como si hubiese quedado petrificado. Este hombre prehistórico vivió hace entre 130.000 y 172.000 años atrás, y se cree que terminó en ese lugar tan peculiar cuando cayó en un pozo lleno de animales muertos y no pudo salir. 6. Túnel de los Caballeros Templarios. Cientos de metros por debajo de la superficie. Hace cientos de años, los caballeros templarios construyeron extensos túneles para ayudar a sus soldados a desplazarse sin ser detectados en Medio Oriente. Y aunque actualmente los túneles se han abierto al público como otra forma de ver la extensa e increíble historia de la zona, esta maravilla permaneció enterrada durante 700 años. Gracias a estos pasadizos de 350 metros de largo, se han podido estudiar a los templarios, una organización militar católica fundada en el siglo XII que participó en cruzadas por toda Europa. Los secretos de estas redes se siguen descubriendo, incluso hoy en día. Aunque sus castillos han sido utilizados durante generaciones, algunos de los túneles que excavaron bajo tierra todavía están por descubrirse. 5. Cueva glacial de Mendenhall. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos y ofrecernos escenarios que parecen irreales como si se tratara de un cuento. El glaciar Mendenhall, en Alaska, también conocido como las cuevas de hielo de Mendenhall, es uno de esos lugares que te dejan con la boca abierta ante su majestuosa belleza. Ocupa unos 19 kilómetros del valle de Mendenhall, en Juneau, al sureste de Estados Unidos, en el estado de Alaska. Las cuevas se empiezan a formar a los pies del glaciar cuando en verano empieza el proceso de deshielo. De esta manera empiezan a brotar riachuelos en el interior del glaciar, los cuales, debido al movimiento del agua y del aire, se van creando espacios más finos y translúcidos en el glaciar que permiten el espectáculo de las cuevas de hielo. El glaciar en sí mismo es un verdadero espectáculo de la naturaleza, pero en este caso, lo más impresionante se encuentra bajo la tierra. En el interior podemos encontrar unos caminos revestidos por el hielo glacial, en los que se pueden dejar entrever una serie de colores brillantes. 4. Guerra química antigua. En el año 1933, el arqueólogo Robert Dumézil se encontraba investigando en Dura Europos, la zona donde hace muchos años los persas sitiaron a los romanos en impresionantes batallas. Fue aquí donde hizo un perturbador hallazgo en cuanto a las guerras químicas. Durante las excavaciones se encontraron una serie de túneles que escapaban de lo común, y más aún cuando descubrieron que en uno de ellos había 19 cuerpos que parecían intentar escapar de algo. Luego de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que hace más de 2000 años, los persas atacaron a los romanos utilizando la química. Los túneles se habían cavado por ambos bandos, pero cuando los persas se dieron cuenta de esto, prepararon una fascinante trampa mortal. Incendiaron diferentes compuestos petroquímicos, que incluían entre otras cosas azufre, para envenenar lentamente a sus oponentes. Una nube tóxica invadió los túneles y el ácido destruyó los pulmones de los soldados romanos. Incluso se encontraron diversos cristales de azufre en los restos de los romanos, producto de lo que algunos llamaban los gases del infierno. 3. Criaturas de caño. Este relato aparentemente proviene de un explorador urbano que se adentró en un túnel y empezó a recorrerlo para ver qué había dentro. Como pueden imaginar, pronto se topó con un par de criaturas al final del túnel. Sí, esta vez eran 2 criaturas de alcantarilla, no solo una. Imagina qué horror. Hay muchas señales de que esto fue alterado para que se vea como ahora. La más evidente es que, si alguien viera criaturas así dentro de un túnel, seguiría explorando en lugar de huir despavorido. 2. Colchones misteriosos. La policía de Nueva York se encontró con una situación bastante extraña cuando descubrieron una red secreta de túneles excavados directamente debajo de una sinagoga jasídica. 10 personas, miembros de la sinagoga, fueron arrestadas por resistirse al cierre de estos pasadizos subterráneos. El rabino de la sinagoga lo calificó como espantoso, lo que sugiere que esto no es una simple disputa sobre un escondite de dulces. Parece que hay una pelea a gran escala por una vieja casa en la propiedad de la sinagoga, con 2 facciones enfrentadas por una batalla por la propiedad. Pero aquí está lo más inquietante. Dentro de estos túneles clandestinos, la policía encontró un montón de basura, incluyendo viejas carriolas, colchones, y algunos de estos colchones, según los informes, tenían manchas sospechosas de sangre. 1. Túneles del inframundo. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado una red de túneles secretos en Mitla,
Oaxaca, un sitio arqueológico zapoteca, fundado en el año 200 después de Cristo. Este hallazgo increíble coincide con una antigua leyenda indígena que habla de una entrada al inframundo. Los pasadizos y cámaras funerarias, ocultos durante siglos, parecen confirmar el relato ancestral. El nombre Mitla mismo, derivado del náhuatl Mictlán, y su significado zapoteca, casa de descanso, refuerzan la conexión con el inframundo. Incluso un escrito de 1674 del sacerdote Francisco de Burgoa menciona la visita de misioneros españoles a estos túneles misteriosos. Los científicos están emocionados por continuar la excavación, esperando desentrañar más secretos de esta fascinante puerta a la leyenda. Muchas gracias por llegar hasta acá, mi supergenio. Comenta cuál fue el hallazgo que más llamó tu atención. Y hey, recuerda dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos todos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video.